Bienvenidos a todos de nuevo a estas maravillosas conversaciones con Marian Ponte, psicóloga consciente. Hola Marian, bienvenida. Hola Patricia, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ti. Yo estoy especialmente interesada por el tema de hoy porque como persona que se dedica al yoga y a la meditación me ha tocado de lleno en mi vida. Es que hoy vamos a hablar de gurús y maestros espirituales. De hecho, en tu libro, Desde la existencia psicológica a la trascendencia, que dejaremos el enlace abajo, nos hablas de esto en un capítulo que se titula Ya no es época de maestros o gurús. Yo puedo decir que por mi experiencia hay muy pocas personas en este mundo que estén capacitadas para ser un guía espiritual o un maestro de nadie. Y es que creo que hay como un poco de epidemia de maestritis en la época actual. También es importante diferenciar de personas que comparten su conocimiento, muy válido, y de otras que lo imponen y no toleran su cuestionamiento, que para mí esto es un punto clave que determina si has de cortar esa relación o no con ese maestro o gurú que tengas. También me gustaría puntualizar que esta conversación no va de difamar a toda persona considerada gurú o maestro, porque hay personas con una gran sabiduría y experiencia y que realmente es tremendamente enriquecedor conversar con ellas. Y también he de decir, por otra parte, porque como todo tiene muchas caras, a muchos gurús los crean los propios seguidores, ¿no? Al final nos volvemos fanáticos de alguien que consigue aligerarnos el sufrimiento, ya sea con su presencia, con sus palabras, y claro, eso se complica. Por lo tanto, el problema creo que es un poco bidireccional, tanto por la parte de personas que se creen algo que no son, como grupos de personas que idealizan a un ser humano común como cualquier otro, porque pues, se sienten perdidos y necesitan lo que decíamos, ¿no? El podcast anterior, alguien que me diga qué hacer porque yo no me sé gestionar. Al final, yo creo que se trata de última instancia, como siempre, de responsabilizarse de uno mismo, de banda de gurús, libros, prácticas yógicas, meditativas, filosofías y un millón de cosas más que existen que lo podemos estar usando, ¿no? Para mí todo esto son herramientas que me facilitan el trabajo de conocerme a mí misma, ¿no? De trabajarme, pero nunca son una solución milagrosa de si yo solo hago esto, si lo repito mil veces esta postura de yoga, ¿no? Me iluminaré, por así decirlo. Yo, pues lo que digo, ¿no? Primero me he de conocer a mí misma, porque, Marian, estoy realmente cansada pues, de toparme con personas que, bueno, eh, que se llaman maestros de yoga o de meditación o de otro tipo de prácticas, que se piensan que por meditar o hacer posturas de yoga hasta la saciedad ya lo tienen todo hecho, ¿no? Y que son súper maestros. Pero en realidad, cuando los conoces en el día a día y pues, trabajas con ellos o vas a sus clases y los conoces de tiempo, ves que son problemas como cualquier otra, que son personas como cualquier otra, que tienen, pues pierden los nervios igual que cualquiera, tienen problemas, se enfadan, se ofenden, sienten envidia, se equivocan y mil cosas que le pasan a las personas, pero ellos son maestros. Y claro, maestro de yoga o de meditación, pero detrás de la palabra maestro hay esa cosita de, ¿no? de fondo que es como que te hace algo superior. Y muchos se lo acaban creyendo, ¿no? Que son como que están por un estatus encima de los alumnos y eso se nota en clase, se puede palpar en algunos momentos. Pero bueno, ya de esto seguro que hablamos más adelante. Entonces, Marian, mi pregunta, ¿por qué no es época de gurús? Bien, la pregunta es muy buena. Primero porque el tema del maestro tiene que ver normalmente con una búsqueda interna, como cuando un maestro nos enseña matemáticas, tiene unos conocimientos que tú adquieres y de Ujú. alguna manera después los vas a utilizar en la vida, pero unos conocimientos que pretende darte herramientas para que tú te desarrolles por la vida. Y en ese sentido, tú puedes ir adquiriendo conocimientos y son roles que de alguna manera se complementan
y que de alguna manera el maestro necesita alumnos, pero también adquiere la maestría cuando está enseñando, en Claro, cuanto a que ese conocimiento lo consolida, ¿no? claro. Aquí, si me permites hacer un... Yo he estado alrededor de maestros que si tú eres un poco observadora, ves su evolución. Entonces empiezan a enseñarte cosas nuevas que ven, pero luego, si estás el tiempo suficiente con ellos, ves que luego las desechan, que cambian, que modifican su mente. Claro, y está muy bien porque es su proceso y todos aprendemos, pero claro, si tú das por hecho que lo que dice el gurú va a misa o el maestro, tienes un problema porque lo estás deshumanizando. El gurú tiene un desarrollo, que es lo que Sí. precisamente estabas diciendo. Además es que el deshumanizar, en el momento que tú pones a alguien por arriba o por abajo, ya el intercambio va a ser bastante difícil. Claro. Eso de entrada. Por el otro lado, muchas veces terminamos cosificando o idealizando. Ujú, Tanto que si cosificas porque tú crees tener la verdad y se te olvida que el ser humano es un proyecto que se hace constantemente y que ¿no? se va renovando, ujú, por lo que tampoco puedes verlo como un objeto, ujú. sino como un sujeto que experimenta la vida. Claro, qué Y en ese bonito. experimentar la vida hay momentos que las cosas les pueden ir bien y otras veces pueden necesitar otro tipo de cosas o complementaciones, otro tipo de cambios, y que cuando tú das una visión, suele estar basado en una experiencia que te ha Ujú, generado una serie de conocimientos y que luego pueden pasar a sabiduría cuando tú la aplicas. ujú, Pero para todo eso tienes que dejar un margen de la duda, porque tú no puedes conocer ni querer conocer si no tienes duda. ujú. Y justamente la duda permite la apertura de querer buscar para poder experimentar. Claro, Pues muchas personas la duda lo viven como algo negativo cuando es algo que permite la experiencia humana, claro. igual que la intolerancia a los errores. Entonces, Ujú, esas sentencias que van a misa es otro de los síntomas que muchas veces no permiten esa flexibilidad, esa posibilidad de implementar cambios o que incluso esos alumnos te den herramientas a ti para que tú te experimentes ampliando tu información, ujú. porque esto es una cosa de ida y vuelta. Claro. Eso por otro lado, ¿no? Entonces, como ahora proliferan un montón, como tú decías, de maestritis, ¿qué pasa? Que es que se nos olvida que para muchas personas esto es un negocio. Ya no solamente Sí. es que vayan de gurús, es que estamos en la época de los negocios. Si te fijas, yo veo muchos cursos de psicología, pero cuando ves lo que hay detrás es un gran marketing que te mezclan terapias humanistas, pero lo que están buscando es generar una serie de, ¿no? de situaciones donde te van implementando un montón de cursos carísimos, pero Ujú, que tampoco te están llevando a cuestionar cosas para que tú te transformes, ujú, sino a darte muchas cosas optimistas pero que no dejan de ser algo que no te va a desarrollar como persona. Porque en este momento la psicología está muy llevada hacia el mundo de tú puedes con todo, vas a tener dinero, vas a llegar a esto, tienes que rendir más, tienes que saber más de esto. Esto te va a dar un montón de capacidades, un montón de discursos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pero que luego ahí la persona se desdibuja, porque ni eso es tan realista, ni todo puede ser tan positivo. Está ujú, bien ser optimista, pero no puede ser que todo pase por negar el mundo emocional y el mundo que conectas con tu interior para seguir evolucionando. Entonces, en esa pseudo frases que son impuestas y que a veces suenan muy bonitas, y es decir, tú creas la realidad porque tú puedes con ella. Bueno, sí y no. O sea, hay realidades que nosotros las creamos por la experiencia, tampoco han venido de la nada, ya. pero no quiere decir que tú estés creando tu depresión o tu ansiedad. Y además, fíjate la posición cómoda, porque si yo te digo que eres tú la culpable de tener tu ansiedad, Sí. porque yo te estoy dando un curso que tú te has gastado 6.000 euros, por no decir otras atrocidades que hay que me han explicado los mismos pacientes, ¿qué Ujú, pasa? Que la culpa y la responsabilidad siempre va a ser tuya, ya. porque eres tú la que no estás pudiendo, porque otros alumnos pueden. Además, te cuelgo en mi página web cuánto éxito tienen las personas gracias a mí. Entonces, Mm, cojo los alumnos exitosos, le hago 3 vídeos o las 4 cosas
Pero fíjate que ahí no tengo que reconocer nada, ni investigar nada, ni transformar nada. mm, Solo generar unas dosis de dopamina cuando vienen, pero después todo eso va decayendo, porque luego cuando lo aplican a la realidad, muchas cosas no se han transformado. ujú, ¿Y qué pasa con esas personas que se gastan cantidad de dinero? Que ya, luego, en principio, como parece que todo el mundo está contento, está feliz, es una familia guay, después mm, no puedes ir diciendo que eso no funciona o cuestionar eso, porque ni siquiera sabes por qué ha sido, te has gastado un montón de dinero, te sientes en una situación estúpida, que además, si todo el mundo sigue a esa persona, será porque sabe mucho o porque es bueno o porque es un gran maestro. Por lo tanto, empiezo a dudar de mí. Entonces, quizás hago otro curso más para ver o lo que sea, o sigo haciendo aquellas, ¿no? Aquello que dice aquel maestro. Esto, por un lado, está ahora mismo a la orden del día. mm. Entonces, cuesta mucho parar y analizar ese aspecto, ¿sí? Es que la gente yo creo que está perdida porque hay tanta oferta de tanta cosa que te puede pasar y te dicen que te lo pueden solucionar, ¿no? En cursos, que, claro, es lo que tú decías y yo siempre lo hablo con la gente. Digo, están muy bien las historias de éxito de cualquier cosa, de la dieta paleo, del Sí, método tal de no sé qué, ¿no? Pero tú solo estás escuchando el éxito, las historias de éxito. Tú no estás escuchando todas las de fracaso. Claro, entonces hay que relativizar tanta terapia diferente o tanto curso. Sí, a veces te puede funcionar o te puede ayudar, pero nunca nada es la panacea, que de hecho en tu libro usas esta palabra, me encanta porque yo también la uso, es que nunca nada es la panacea. Y vamos como borregos detrás de, ¿no? Ahora el no sé qué, ahora el lo otro, ahora se lleva esto, ahora no sé cuánto. Es como, sí, sí, muy bien, pero si esto fuera cierto, el mundo iría muy diferente, ¿no? O sea, claro, realmente el trabajo complejo cuesta mucho. Y todo, como decía, son herramientas que te pueden ayudar, pero nada te va a dar la solución. O sea, tú tienes que verte y trabajarte. Es que eso es mucho más complicado que claro, hacer y un curso. no te pueden dar cuatro claves, por un lado, por el otro, la responsabilidad última siempre está en ti. Tú eres responsable Claro. de querer desarrollar más resiliencia o más autoconocimiento. Y la verdad es que muchos de estos cursos tienen cosas muy generales, pero no van necesariamente a lo profundo del asunto, a donde Ujú, están las raíces o donde se han generado los problemas. A esto se añade ujú. personas que a lo mejor puedan tener trauma. Esto no cambia Claro. de un lunes para un martes. Es que Esto es duro, los cursos no son para todo el mundo. Yo no, puedo hacer ciertos cursos que me pueden dar herramientas útiles y yo con cierto conocimiento puedo gestionar. Pero si yo, por ejemplo, me pongo en en mi mente de hace 10 años, que cuando yo estaba, pues, ¿no? Con mucha carga, muy frágil, y hay cursos que quizá me hubieran dejado peor. por supuesto. Entonces, por un lado está eso, por el otro está que dada la superficialidad en la que vivimos, la desconexión del mundo emocional, el no darse cuenta que el crecimiento pasa por pasar crisis, o sea, no hay transformación sin crisis. Eso no quiere decir que una de las formas de aprender también es experimentar y conocer. El conocimiento también te ayuda a reflexionar para que las crisis sean más suaves o no sean tan duras. Mm, Pero no todo pasa por un sufrimiento extremo, eso es cierto. Pero sí que en lo profundo, las cosas que están con heridas, esas se han de sentir, se han de elaborar y se han de transformar. Por eso te puedes ujú. encontrar personas que me vienen a mi consulta y me dicen, oye, ¿cómo es posible que este hombre, por ejemplo, el que escribió el libro tibetano de la vida y la muerte, no el de los muertos, que es otro, ¿no? Vale, Ujú. este señor es el libro bestseller, pero este señor terminó abusando de un montón de mujeres. Y dices, Ya. ¿cómo puede hacer un libro tan bueno, ¿no? Tan Mm, profundo? Yo no lo he leído, pero las personas es una recomendación que me hacen. Y luego abusar de tantas mujeres sexualmente. Pues simplemente porque este señor no elaboró sus traumas. Nunca fue a la parte profunda. Y es más, muchos de estos gurús, o que los crían en determinados sitios y que muchas veces tienen trauma, pasan por abusos ujú, de las comunidades, esto hay que decirlo, porque veo que hay una idealización, ¿no? En determinadas religiones y con determinadas personas y situaciones. Entonces, todo lo que tenga que ver con el mundo de las religiones, sectas o escuelas, hay muchos abusos. ujú. Evidentemente, claro que puede haber alguna persona íntegra,
Pero si una persona es manipuladora, ¿dónde va a ir? A lugares donde la gente va a perder su voluntad o puede idealizar o de alguna manera está frágil. Entonces, qué mejor que crear una secta, meterte en ella y manipular a las personas con las cosas que sabes que funcionan a nivel mental, dándole aquello que quieren escuchar y oír para de alguna manera alimentar la idolatría, Ujú. la pérdida de identidad y, por supuesto, perpetuar los abusos, porque una vez que tú vas perdiendo tu identidad y vas delegando tu responsabilidad en ese supuesto maestro, Claro. tú lo que estás haciendo es, de alguna manera, dejar de cuestionar lo que tienes que cuestionar. Mm. Entonces, si las personas que te rodean están en la misma situación, tú al final empiezas a dudar de ti misma y los abusos se perpetúan. Y Mm. además entra lo que llamamos estados de congelación, lo digo porque yo no llevo a alguna persona que haya estado en sectas. Ujú. Entonces, lo que son todo lo que es la congelación, que no has podido reaccionar, porque tú estás esperando una persona preciosa, pura, agradable, y de golpe empieza a abusar. En ese momento tú dices, no puede ser, me debo estar equivocando, ¿no? Mm. Pero eso se va implementando y cada día hay un poquito más. Llega un momento donde has perdido tu sensación de dignidad, tu fuerza, tienes indefensión aprendida, y yo lo digo por las mujeres que muchas veces son abusadas y dicen, no hice nada, tenía que haber hecho algo. Y yo les digo, no, es que realmente esto es un abuso de confianza extrema. Porque Claro. muchas veces, si hemos tenido también carencias en la infancia, estamos sustituyendo a ese gurú por el padre que no tuvimos, por no, por el tutor que no Ujú. tuvimos o por la figura aparente que nos protege, que nos cuida o que nos ve especiales. Mm. Entonces ahí es muy fácil caer en juegos psicológicos. De Mm. hecho, es el caldo de cultivo para caer en muchos juegos psicológicos. Entonces pueden haber terapias y situaciones donde uno dice, ¿cómo es posible que no me lo plantease? Si era clarísimo, ¿no? No, cuando estás metido en una dinámica donde se está Mm. validando y lo está validando un grupo grande, Claro. todavía se hace mucho más difícil y hay personas que pueden poner a sus hijos en riesgo. Y dices, pero bueno, estos padres no tenían responsabilidad. Estos padres creían que esa figura era mejor que ellos, que iba a guiar mejor que ellos. Y ahí es donde Mm. dejamos de responder de nosotros. Entonces, ahora en este momento, por temas de negocios, por temas de que es una sociedad donde se sustenta cada vez menos en los valores, donde cada vez se busca cómo rellenar una sociedad de consumo con algo que me dé un cierto sostén, es más fácil meterte en sectas, en religiones o en lugares donde realmente no necesariamente vas a encontrar lo que buscas, aunque Mm. tú lo creas. Mm. Y si eso te lleva, y hay verdad que hay una persona que dice, puedo facilitar que tú veas y acortes tu camino siempre y cuando tú veas que eso resuena contigo y es algo que a ti te sirve. Bueno, pues puede haber una persona que tenga ¿no? esas ganas de ayudar a los demás, porque Mm. también ha podido ser ayudado, porque todos nos ayudamos a todos. Ujú. Antes de adquirir esos conocimientos ha tenido que tener una vida, unas personas y unas ayudas, ¿no? Mm. O sea, no viene de la nada. En ese sentido, no se hubiera desarrollado si no hay un otro. Eso también lo tenemos que tener en cuenta, porque no podemos crecer sin interrelación. Sí que es absurdo poner a esa persona allí, porque si esa persona hubiera estado aislada, Mm. otra cosa es que le den un montón de conocimientos, tenga momentos de aislamiento y vaya integrando esa información. Pero ha tenido que aprenderlo de algún lugar. No Ujú. viene por ciencia infusa, independientemente de que la gente crea que si la reencarnación es por allí o por allá, ¿sí? La vida humana la vive igual. Y esto es una cuestión de equilibrio y de humildad. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas religiones, como por ejemplo puede ser la budista, muchos de estos que crecen primero porque es la reencarnación de tal persona. Vale, de acuerdo, lo cogen y dicen, mira, hacen unas pruebas, de acuerdo, pues sí. ¿Qué pasa? Que crecen con un montón de exigencia. Mm. Tienen que estudiar un montón, tienen que estar un montón de horas porque resulta que son especiales. Son como Ujú. una especie de Dios en la tierra. Mm. Vale, a toda esa caña no le dejan vivir del todo la niñez que podrían vivir, pero tampoco es que necesariamente todos los que están allí vivan precisamente relaciones dulces. Muchas veces también hay abusos dentro de las comunidades y desde que son pequeños. Mm. Ya estamos generando un saco de trauma, incluso en algunos lugares de violencia. Esas personas crecen, aprenden a no hacer nada, salvo tener que meditar, estudiar y hacer una serie de cosas, no están preparados para la vida ni para salir fuera de ese recinto. Claro, son como Cuando, una figurita de coleccionista que la tienes ahí puesta sí, para mirar, para escuchar y pero que, que, perdona, es claro, como muy, es, para mí es contradictorio completamente. Tienes a alguien que se supone que veneras y amas porque es una reencarnación de una deidad, pero
le haces una vida miserable, encerrado. A ver, tampoco conozco exactamente la vida de su día a día, pero no le estás dejando desarrollarse como persona, ¿no? Que a lo mejor es mucho más enriquecedor y te podría compartir más si es que realmente es esa deidad, pues déjala experimentar, pero no, es completamente Claro, contradictorio. y además que si se van a experimentar se pueden ir al otro lado, porque luego se encuentran una realidad que no tiene nada que ver con lo que han vivido en esas paredes, ¿no? Mm. Pero ¿qué pasa? Que ahí tiene un montón de súbditos y entonces aprenden a sentir que son especiales y que de alguna manera tienen que obedecer porque lo que viene de esos maestros no se puede cuestionar. A ver Entonces si ya se estamos puede. hablando de unas jerarquías, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa? Que a todo esto, como también incluso algunos de ellos, casos famosos como el Soñal Rinpoche, que abrió muchísimas, ¿no? Como Mm, startups del budismo, ¿no? Para entendernos, mm. eh, este ha abusado de montones de mujeres. Y hablamos de abuso sexual y violación. ¿Qué pasó? Que en su momento, por ejemplo, muchas personas tuvieron reuniones con el Dalai Lama y explicaron lo que estaba pasando en la comunidad budista. Habían firmado una especie de acuerdo, pero cuando les devolvieron el acuerdo, pasado un tiempo, el nombre del Dalai Lama no estaba allí. Estaban todos los que habían estado reunidos haciendo una petición. Se estaba intentando que muchos de estos maestros, que son especiales, que estaban siendo, ¿no?, abusadores, que tomaran conciencia de que no podían estar abusando. Esas personas siguieron estando allí, los abusos continuaron, pero igual que ha pasado con la Iglesia Católica, que a lo mejor los cambiaban de lugar. O sea, hay que decir que no podemos pensar, ¿no?, que, que, Es que, que que, que todo es bonito y todo es paz. Hay muchísima historia ahí, muchísimas parece personas que se que, van de estas instituciones. claro, exacto, parece que cuando hay una institución hay rangos y, y cuando alguien tiene un cierto poder, ya todo se estropea. Claro, es que la mayoría de grupos, desgraciadamente, funcionan así. Eso es real. Eso es algo que yo me estuve cuestionando durante años, ¿no? Que bueno, puede haber un grupo que tenga el mínimo de pureza, integridad, no, porque está compuesto de montones de personas, con montones de vidas, con montones de historias, con montones de necesidades que además interaccionan y que se reproducen entre ellas porque nos van a dar un espejo limpio. Y para dar un espejo más o menos equilibrado, primero tiene que haber un trabajo interno, pero un trabajo regulado por personas que te dan un espejo, que te hacen cuestionarte, que te ves a ti misma y que realmente está generando un conocimiento de tu propio proceso interior. Mm. Que muchas veces estos cursos o estas lecciones te dan pues cómo manejar la mente y muchas cosas, pero no necesariamente procesas trauma, porque si no muchas personas que se hubieran dedicado, pues yo qué sé, unos años a meditar lo tendrían todo resuelto. Claro. Y muchas veces les tocas una cosa y salen 40. Mm. Me explico, entonces no necesariamente una cosa está ligada con la otra. Eso primer punto. De hecho, a veces es contraproducente meditar cuando tienes mucho trauma. Ni siquiera Correcto. puedes. Sí, así es. O sea que esto también, por eso cada vez se está saliendo, como tú bien sabes, yoga sensible al trauma, que Mm. muchas personas, en todo caso, sería parte de la importancia de aprender. Eso por un lado. Luego salen cosas disparatadas, como por ejemplo el Pai Dalajin, que era un señor que creó este tipo de terapia, donde se ha dedicado a golpear el cuerpo, pero golpearlo fuerte, ¿eh? O sea, no golpecitos así suavecitos, no, porque decía que si tú golpeas y haces estiramientos y vas golpeando determinadas partes del cuerpo, pues eso va a facilitar que tú sanes enfermedades. En función de los hematomas y el color de los hematomas, determina un tipo de enfermedad. Hasta tal punto que este señor que iba un montón de gente, que pegaba bofetadas, pues terminó muriendo un niño de 7 años y una mujer de 73 porque no, las recomendaciones que daba no tenían sentido de existencia. De hecho, No. pues creo que hay penas de cárcel, ¿no? Aquí ha habido una historia, ¿de acuerdo? Luego pueden salir cosas como, por ejemplo, yo qué sé, sectas como el Templo Solar, que es una especie de templarios que quieren reivindicar el cristianismo, pues por ahí también hay de todo, ¿no? Alet, que es un señor que estaba en Japón, que además, si no me equivoco, había tenido conexiones con el Dalai Lama, o creo que le había dado cifras
económicas para tener una reunión con él y eso le dio más popularidad. Pues esta secta, ¿vale? Después hizo un acto criminal en el metro y terminó siendo algo complejo. Ujú. Incluso pues podemos hablar de algún tipo de trastorno, ¿no? Mental, cómo se estaba llevando esto, ¿no? Luego pues salen cada vez más sectas, ¿no? Las 12 tribus en Estados Unidos, pues que ahí pues ha habido abuso infantil, ha habido castigo, ha habido de todo. Entonces estamos viendo que el abuso infantil y el abuso de mujeres, también hay niños abusados, ¿eh? Pequeños, es que está por doquier. Sí, sí, eso es Te pones cierto. a pensar y dices, Dios mío, esto por ejemplo, la secta está famosa, la familia internacional, para las que estaban captados tenían que utilizar la seducción, los mismos chicos jóvenes o chicas adolescentes para captar a otros en la secta y era a través de favores sexuales. Y el líder pues tenía eso. El famoso Nexium, un tal Ranier, Mm. que también al final fue trata de blancas y un montón de cosas. Ahí han habido un montón de personas famosas con eso de que trabajaba al principio de empoderamiento y trabajaba otro tipo de cosas. Luego terminó siendo una secta, pero de las heavies. Y han habido denuncias a este señor. Luego tenemos el Charles Manson, que también este hombre tiene cadena perpetua. También ha sido un señor muy conocido de la época hippie, que también empezó a crear tal. Pues vamos viendo que lugares muy conocidos, donde incluso personas con cierto reconocimiento iban a estas personas, pero que luego veías la parte del trastero, que claro, el trastero no sale, ¿no? Está cerrado bajo llave y solo si lo abres y sacas alguna cosa te das cuenta, ¿no? Mm. Y luego hay un tal Ulrich Harlan, ¿vale? Que esto estaba hablando de que era una reencarnación de Krishna. Bueno, pues este señor también, pues un montón de atrocidades. Entonces, si Ujú. miramos esto de los maestros, ¿no? Ujú. Tiene muchos riesgos, porque en realidad tendríamos que saber lo que no hace un maestro. Primero, no necesita tanta veneración. Mm. Lugares donde hay muchos, como tú decías, mucho arriba, mucho abajo y muchos escalones. Sospecha ya. Claro, porque mucha de esta gente te dice, vale, dame mis propiedades o dame tus propiedades o pon dinero. Y tienes que practicar la pobreza. Y luego están en sitios lujosos, con coches lujosos, con guardaespaldas, comiendo cosas lujosas y la gente dando el dinero. Aquí ya hay un rico y un pobre Mm. cuando están viviendo de esas ayudas. Mm. Entonces vamos viendo que se trata un poco de pararse, ¿no? Y primero, un maestro lo que busca es tu bien y tu capacidad de desarrollarte. Mm. Entiende que no existen verdades absolutas, sino que dentro de lo relativo sí que hay aproximaciones a la verdad y te dan Ujú. camino, Ujú. porque es que si no caeríamos en un relativismo absurdo. Claro. Si pensamos que todo es relativo, pues entonces no hagas nada, ¿no? ¿Me explico? Sí, No, no, hay cosas que se aprenden y que claro. normalmente funcionan bien Mm. para la mayoría de la gente, no tiene por qué funcionar para ti, pero quiero decir que si Claro. tú 100 veces has visto lo mismo, pues concluyes que eso es una buena herramienta. Mm. Eso es una experiencia, ¿no? Mm. Bien, entonces, por el otro lado, esas jerarquías ya te explican. Eso es que tú cada vez tienes que pagar más dinero, el dinero premium, el no sé qué, el no sé cuánto. Resulta que para hacer un seminario hay, yo qué sé, 4 niveles y el de arriba del todo, pues oye, tienes que pagar una cantidad desorbitada solo por estar en las 2 sillas primeras. Dices, madre mía, ¿no? ¿Qué Mm. diferencia hay que estés en la tercera o que estés en la segunda? Claro. ¿Qué pasa? Que resulta que hay como una barrera y solo llega hasta la fila 2 eso. Sí, eso Y lo parece. demás está distorsionado, entonces pagas El el aura de triple. sanación, de transformación. Si Sí, estás pero es que cerca del llega, gurú, te transformarás. claro, pero Sí, si ha sí y abusado de esos no, pero conceptos. tiene un sentido. Por supuesto que lo tiene, pero también se ha abusado, porque muchos van de Mm. gurús, y gurú tiene que ver con un ser que se ha autorrealizado, que no quiere Mm. decir que no trabaje lo humano, que ese es el error. Sigue siendo humano, sigue teniendo cosas de personalidad, pero no le molesta, Ujú. puede ir puliéndolo, pero que tiene un estado concreto que permite que los demás se sientan bien cuando están cerca, o que en un momento determinado lo que está diciendo pues esté resonando desde el estado donde este señor está.
¿Por qué? mm, Porque a lo mejor este señor pues ha hecho mucho trabajo o ha podido liberarse de parte de su sufrimiento, teniendo también sufrimiento, una historia y una vida, mm, pero puede llegar a momentos donde no sufre o no siente ese sufrimiento y eso te transmite pues una serie de cosas, que no es lo mismo que un maestro que tiene unos altos conocimientos, pero no necesariamente se ha liberado a lo mejor tanto como ese señor, ¿no? Que sus palabras pueden llegarte y te pueden ayudar porque evidentemente ha pasado por muchos procesos. Sí, pero eso implica una selección y eso no implica una claro, dependencia. Eso implica tener muy claro el objetivo, saber que te está dando herramientas y que en cualquier momento tú puedes ir necesitando muchas cosas y puedes ir escogiendo qué necesitas en la vida. claro. Claro, entonces cuando hay mucho dinero por en medio, cuando resulta que si todo sale mal es porque eres un ineficaz, cuando no puedes contradecir o Ya, eso es preguntar o clarísimo. decir, porque parece que te estás metiendo con el maestro y tú nunca vas a saber más que el maestro. Sí, sí, Bueno, sí. tú tienes tu experiencia personal. Nadie te está diciendo que sepas más ni menos. Desde donde estés tú lo Claro. verás así y es correcto y está bien. Mm, Pero es que a lo mejor ese maestro que dice que está en tal sitio tampoco lo está. mm, Y ese que aparentemente es alumno tiene mucha más realización que el maestro, aunque no tenga tantas palabras para explicar ujú, tantas cosas, ujú, porque a lo mejor no las necesita. O no ha necesitado leerse 30.000 enciclopedias o frases bonitas o tener, ¿no?, toda la cultura Upanishad, por ejemplo, de la India, que es, ¿no?, o mm, Vedantas o lo que sea, para poderte explicar que siente unidad, simplemente la siente y punto. claro. Entonces, no es garantía, esa persona no es garantía de que realmente esté en un estado, pero tampoco es garantía de que si tiene mucho conocimiento, no necesariamente sabiduría, sus verdaderas intenciones estén empleadas para el bien. Mm, Entonces las personas no se plantean que muchas de esas personas que te están enseñando cosas muy valiosas, sus intenciones o sus funcionamientos no siempre son loables. mm, Yo creo que eso es imprescindible. No se nos puede olvidar que en cualquier momento, evidentemente, como también hay una represión sexual, porque tienen que tener castidad, ¿vale? Pero no todos los maestros o todas las personas canalizan esa sexualidad, ni la tienen sana de base, ni se han trabajado de base. mm. Han tenido mucha información y pueden estar en estados meditativos, es sentir muchas cosas, tener muchas experiencias, pero su personalidad no tiene por qué estar pulida, no tiene por Claro. qué tener trabajado su interior. Eso es importante porque hay también, como yo me dedico a la meditación, siento que hay una necesidad de la experiencia y hay un enganche a la experiencia que parece que si has meditado y no has eh, tenido algunas visiones o experiencias extracorporales, etcétera, ya no sirve esa meditación. Digo, precisamente la meditación en la que estás luchando, en que no te concentras, en que te vienen ciertos pensamientos, es la más valiosa, porque es la que tú vas a ver todo lo que tienes dentro y lo vas a poder utilizar para comprenderte y por qué están viniendo. Que tener experiencias más psicodélicas está bien, sí, y gusta, pues también, no lo vamos a negar porque son experiencias diferentes. Pero claro, yo digo también muchas veces, si tú estás necesitando de eso, será por algo, es que acaso no te gusta lo que hay de normal. Claro, entonces, Claro, es que esto es una gran confusión y me alegra que lo traigas, porque hay muchas creencias. El problema es que nos movemos mucho en el mundo de las creencias mm, y no tanto en el saber. Entonces, cuando estamos mucho en el mundo de las creencias, pues se generan ideas como que tienes que tener determinadas claves, visiones, mm, sensaciones, para que tú realmente sepas que te estás realizando a nivel de conciencia. La conciencia en realidad tiene que ver con el estado en el que vibras y la capacidad de experimentar tu paz o tu expansión. Y ahí no necesariamente tienes que tener 30.000 visiones. Y es más, muchas visiones depende de cómo también te está explicando que hay cosas psíquicas metafóricas que tienes que sanar o estados donde todavía no estás subiendo tu conciencia. claro, Porque eso es eso, importante también, que no toda sí, visión es algo fuera de ti. Hay muchas cosas que a lo mejor estás visionando tu propio interior. claro, cosas metafóricas que la vida te explica Mm, para que tú las veas, las examines y que intuitivamente comprendas. mm, Pero en realidad lo que se trata es de saber estar en tu propia piel, sintiéndote bien en tu cuerpo, viviendo el aquí y el ahora
y de alguna manera no necesitar nada más claro. que esa sensación de que estás transformando, ¿no? Que estás viviendo ese interior, que estás viviendo de forma consciente lo que está aconteciendo. Y eso no Mm, requiere ninguna historia. mm, Si tú todas las veces que meditas te vas a no sé cuántos sitios, pues es que no sabes estar aquí, y sí. porque a lo mejor solo tienes que experimentar. En este momento eres capaz de aceptar lo que acontece. Poca Y gente está tan trabajada como para meditar e irse por ahí. La mayoría de los que meditamos y estamos aquí, mm, claro, hay que pero, trabajarse. pero irte mucho por ahí muchas veces también es evasión, pues desconexión de la realidad. Es decir, la meditación para algunas personas es una evasión y eso no Sí, necesariamente es un eso es trabajo de cierto. estar aquí y ahora. Solo Mm, tenemos que tener en cuenta. De hecho, muchas personas hacen un montón de cosas porque lo que están haciendo es no trabajar su interior. sí, Entonces te dicen, bueno, es que yo he meditado 15 años. Ya tú habrás meditado 15 años, pero tienes una disociación como una catedral. Yo recuerdo eso es cuando cierto. se va de allí, pero Se no se va. va para estar presente, es que se ha ido y claro, se siente en el nirvana y lo que está es adormecido y desconectado, ¿sí? Esto lo tenemos que Se entender. les, en su día a día siguen estando, hay una cierta Claro, pero no lo desconexión. ven porque creen que están meditando y que ellos han llegado a un estado meditativo que así lo llevan en el presente. ¿Qué pasa? Yo me acuerdo un paciente hace muchos años que se iba a una cascada a estar no sé cuántas horas debajo para fortalecer no sé qué historia, porque eso le hacía estar mejor meditativo y no distraerse, yo le dije, vamos a ver, esto es una locura. Vas a coger una pulmonía, tienes que estar debajo de una cascada para probarte qué, y eso qué te va a hacer, mucho más despierto, estar mucho más, ¿no? Más capacidad para tener más conciencia, pues no, porque Es que depende cómo te enfermas y no estás sintiendo el cuerpo. Y le dije, esto es gravísimo lo que estás haciendo. Es que lo es que realmente hay muchas personas que me dicen también que hacen cosas así, pero si ya el día a día es el mejor momento para estar, ¿para qué te vas a hacer otras cosas y a aislarte y a hacer no sé qué y 3 semanas de no sé cuánto? Sí, sí, pero luego vuelves aquí y te peleas con la gente, te sufres, no sé qué, no sé cuánto. Vale, pues céntrate en eso, si es que es lo que te va a dar el Claro, conocimiento. eso lo que significa es que te permite trabajar la paz, realmente para ganártela. No voy cogiendo psicodélicos, entro en estados de no sé qué historias, he descubierto que existe la unidad y cada vez que me siento mal, quiero descubrir más mi mundo espiritual, me voy a tomar otro psicodélico y soy dependiente del estado. Y no lo he hecho con una conciencia, con un propósito, entendiendo si es aquello o no. Para Mm, mí, porque en realidad tú te tienes que ganar el estado. Y el mm. estado pasa por transformar tu interior, no Eso coger el es, camino corto. eso es precioso lo que acabas de decir. Y Entonces es tú vas cierto. y, claro, tú coges y dices, vale, de acuerdo. A ver, a mí me han propuesto 30.000 veces sí, cosas psicodélicas. Yo no las he probado, pero no quiere decir que no pudiera estar en mi camino puntual en un momento determinado y dijera, oye, mira, esto por X motivos, Mm, que ahora no se me ocurren porque no los tengo, sí, mm, simplemente, y pudiera tener una opinión en un momento puntual. Pero en realidad, para mí lo importante es que tú transites tu propio dolor mm, en la escucha interior para transformarlo y que se conviertan en herramientas de sabiduría, de compasión y de capacitación para ofrecer al mundo aquello que tú has conquistado. mm, Y que desde ahí facilites que otros entiendan que pueden llegar ahí, porque en realidad los otros se pueden ver reflejados en que si él ha llegado, yo también puedo llegar. O si esta persona está cogiendo una dirección, que para eso sirven los maestros, ¿no? Para que mm, vean que hay direcciones, que no todo es estanco y que no todo se tiene que vivir igual y que hay muchas maneras de enfocar. Entonces, si tú te has ofrecido eso, tú vas a facilitar que cuando hablas o cuando expresas, el otro pueda entender que entiendes y también que has transitado un mm, camino. mm, Y eso es lo que tiene valor. Y es decirle al otro, si yo transito este camino, por supuesto que puedes seguir caminando hacia allá tú también, porque eso es una cuestión de opción. mm, Te puede llevar más o menos tiempo, pero es que todo es una cuestión de tiempo. Para que un maestro termine siendo maestro, ha tenido que ser un alumno. Resulta que admira a ese maestro que le está dando clases, pero sin darse cuenta han pasado 30 años y sus alumnos le están diciendo lo mismo que él dijo a ese maestro. mm. Que ha necesitado tiempo de tránsito y asimilación y la capacitación para poder tener eso en su interior y después poderlo transmitir.
Ujú, Entonces, en esa visión, pues tú ves a las personas como una parte más que nos ayudamos a reflejarnos para que todos avancemos, ujú. que tu avance terminará siendo el mío. Porque si tú Claro. avanzas y me vas hablando de cosas importantes que tú has transitado, yo empiezo a notar ideas y Ujú, digo, ostras, fíjate que Patricia me ha comentado esto y no se me hubiera ocurrido. Pues mira, tiene un matiz que me gusta, ujú, porque me ha hecho tener que cuestionar mi esquema o mi funcionamiento o me ha añadido algo nuevo. En ese ujú, sentido, esa construcción subjetiva que te permite desde la subjetividad poder estar valorando, sabiendo que todo es subjetivo y que eso no se va a estancar, porque yo no tengo por qué pensar lo mismo ahora que dentro de 10 años posteriores. ujú, Saber que eso es un sin acabarse es lo que permite entender la humildad y la importancia de los procesos. ujú. Y sin proceso es que no hay un movimiento para que tú te realices. Y es que es importante también porque lo habías dicho en anteriores conversaciones y yo lo siento así también, cuando a veces acude alguien a ti, ¿no? En tu caso tú eres psicóloga o a mí me acuden temas de Ayurveda o que al final, o de meditación, lo que sea, pero siempre hay lo que es lo que impera. Al final tú acabas aprendiendo un montón escuchando a la persona. Claro. No Yo, por es yo ejemplo, estoy súper sé y te doy la solución. No, es una dinámica preciosa. ¿no? Y está claro que muchas cosas en la vida las aprendes porque al tener que escuchar te ayuda a cuestionarte también a ti, Claro. porque muchas cosas te pueden reflejar, que de la otra manera Mm, no tendrías el estímulo para ver que te cierto. reflejan. Mm, Por el otro lado, y es más, muchas veces es muy importante las preguntas que se te hacen, porque muchas veces es más importante cómo, ¿no? ¿Qué preguntas son? Que están abriendo un campo de posibilidades que las respuestas, porque muchas veces las tenemos tan estancas que respondemos automáticamente. sí. Pero si te hacen una buena pregunta, con un buen matiz, es que te hace adentrarte ahí. Ujú, Y a veces estamos muy pendientes de lo que tenemos que decir o contestar en lugar de darnos cuenta que es mucho mejor plantearse, ¿no? Muchas cosas distintas. Y fíjate que en esta sociedad aparentemente es la época de la información máxima y de la saturación de sobreinformación, mm, pero también es la época de la máxima censura mm, y que de alguna manera ver las opiniones como partes complementarias de la posibilidad de que partes tuyas vayan muriendo por el camino para crear nuevas formas de funcionar. Y eso es una manera también de decir, voy muriendo a lo viejo, voy transitando en lo nuevo, como transitan mis células, como transita mi cuerpo, ¿no? mm. Como mis emociones también en un momento están estancadas y las transformo, lo mismo las ideas. Y eso es parte de pensar holísticamente. Lo estamos viendo en algunos casos como confrontación. Sí, Entonces, si a mí me molesta algo, muchas veces me va a molestar porque me he sentido herida o amenazada. Bueno, pues ahí tenemos un trabajo. mm, Y no digo que sea fácil, que a todos nos puede pasar que aquello nos cueste, ¿no? claro. Pero hay una información útil que decides verla o no. Si no la ves, pues volverá a salir. Claro, y si no la ves, estás proyectando tu historia en la otra persona, porque tú Mm, no quieres escuchar lo que está en contradicción dentro de ti. mm, Entonces estás viendo que el otro te está de alguna manera diciendo algo que contradice tu pensamiento y tú no quieres moverlo. ¿Por qué? mm. Porque no quieres que esa parte de ti muera y no quieres ser cuestionada. Lo que pasa que la vida tampoco pasa por coger personas que piensen como tú y así todo parece que está bien, aunque muchas personas tienen por allí. Mm, Como es tan diferente, pues claro, es más difícil que me lleve bien. Bueno, es que a lo mejor no se trata de que te lleves bien, se trata de darte cuenta de por qué rechazas la opción. Si resulta que va en claro. contra de tus valores, tiene sentido. Pero si esa persona te ayuda a crecer, pues también es cuestión de que a veces la zona de comodidad, pues muchas veces no es la mejor opción. Mm, Es una cuestión de valoración, ¿no? De dónde nos vamos situando. Pero claro, este tipo de personas, cuando se creen tener mucha fama y mucho éxito, porque hoy
se valora más el éxito y la fama que el contenido y el conocimiento auténtico, mm. y se valora la forma y cuántos seguidores tiene la gente, parece que son más exitosos y que son más buenos. Y tienen más razón. Sí, pero es curioso, hemos llegado a una situación donde aparentemente pudiendo profundizar más, estamos más en la banalidad e incluso de perder la posibilidad de crecer cuestionando tus propias ideas y de alguna manera también viendo tus inconsistencias, porque el camino espiritual requiere recoger las inconsistencias, no negarlas, Mm, eh, escuchar lo que te afecta, no taparlos y de alguna manera hacer un trabajo de transformación, no pasar página. mm, No, mira, si es que si yo me concentro en el presente, así no hay pasado. No, eso no es cierto. El pasado va a estar porque tú no has hecho nada para hacer un duelo, para transformarlo y para digerirlo. Y por eso una de las cosas que a mí me da bastante, la palabra no es coraje, pero es como una especie de tristeza, molestia de ver la gente como llega a la consulta con no sé cuántos libros de autoayuda. Y mm. al final es que no transforman, sino que a los 6 meses están decaídos porque les había dado ese chute, parecía todo muy bonito, pero les siguen saliendo los patrones. Claro, Claro, eso es una engañifa, porque esos patrones están ahí porque han tenido un valor y utilidad para tu supervivencia. Entonces tú mm, tampoco te puedes deprimir porque los tengas, sino que claro, tienes que entender que sin ellos tú no estarías aquí. Y una vez claro, que lo entiendes, ujú. claro, y Tuvieron una su vez que uso en el pasado, pero ahora ya. totalmente, pero si están ahora es porque todavía tu cerebro considera que tiene un uso. Entonces tienes que ayudar a que tu cerebro entienda que no es necesario, Mm, pero no cabreándote, o no creyendo que las respuestas te las va a dar un libro. Un libro mm, te puede estimular capacidad crítica, reflexión y te puede facilitar, pues que a lo mejor alguna cosa funcione, mm. pero no te va a resolver la vida. No. Como tú decías, es una herramienta, Mm, pero si tú tienes un trabajo hecho es más fácil que en el libro encuentres riquezas y mm, que muchas de esas cosas te ayuden a decir, ah, vale, ahora voy entendiendo lo que me puede estar pasando. Y eso es un recurso más. No es el único, pero sí ayudan, sobre todo personas que han transitado muchas cosas o que tienen unas experiencias sobre aquello. Pero es que ahora resulta que hay muchas personas que leen 10 libros, los más bestsellers, de eso hacen un compendio y luego sacan un libro que es otro bestseller. Pero no necesariamente se lo han currado. Y no digo que no sea útil, pero muchas veces carece de profundidad. mm. Entonces, si nos vamos a la superficie, las cosas parece que sean bonitas y que reluzcan, pero debajo no se ha hecho el trabajo. Entonces, claro, yo reivindico en este momento la solidaridad, la capacidad de estar en la adversidad con otras personas en momentos que tenemos que transitar, Mm, no parecer que porque un día está mal, el siguiente tiene que estar bien, no, porque a lo mejor una persona tiene ansiedad por un motivo importante y no ujú. tiene por qué disimular para que lo acepten, sino que Correcto. tenemos que tener más capacidad de estar con las personas en todos sus estados, Mm, sin querer cambiarlas y sin que se sientan mal ujú, y tener la capacidad también de ir buscando cómo empatizar en una sociedad que está perdiendo valores, que todo se está convirtiendo en superficie y que eso está generando dinámicas de no compromiso y de situaciones que están terminando, ¿no? Como posibilidad de manipulación, de ingeniería social y de relaciones menos profundas, más soledad, más frustración y lo vamos tapando con más consumos, con más tecnología, ujú, pero se nos olvida que la reparación está en los vínculos humanos y en la sensación y en la posibilidad de conectarnos. mm. Los vacíos y las ansiedades y las angustias no se llenan con un exceso de reflexión, sino con una dosis de amor. Mm. Qué bonito, Marian. Eh, yo, para añadir una cosita a lo que acabas de decir, es que siento que hay miedo a estar mal, tanto desde uno mismo a que el otro que sea alguien cercano tuyo esté mal. No se tolera y se suele tapar o hacer sentir mal aún peor a la otra persona por estar mal.
y no creo que haya una comprensión de que forma parte de algo natural que te está dando una información y que se tiene que gestionar y, y lo que se hace es taparlo, llenarlo con cosas o tener que disimularlo para que te acepten lo que tú dices. Nadie quiere estar al lado de alguien que está triste. Claro. Un Luego hay día otra vale, cosa, pero tres, cuatro, cinco ya parece que sobra. claro. Y luego también hay otra cosa, que hay personas que cuando empiezan a tener, por ejemplo, tantos seguidores, luego tienen que mantener la imagen Mm, y al final se vuelven esclavos de todo lo que tienen que colgar para seguir manteniendo la imagen, pero a costa de tener una fachada. ujú, Y eso está dando una imagen inauténtica donde muchas personas se pueden comparar y esa falta de honestidad en realidad no está ayudando a nadie, mm, ni a esa persona ni a los demás. Entonces, si muchas de estas personas, sean gurús o lo que sea, también pudieran decir, oye, a mí esto me duele o esto me afecta, pues oye, también mm, está bien, porque le estás dando la realidad a otras personas de que hay que transitar lo humano mm, y que en ese tránsito todos sumamos cuando humanizamos los aspectos que nos humanizan. Para mí eso sería lo importante. Entonces, si tú ves una persona, por ejemplo, con esto de los gurús, te decíamos, ¿no? El tema económico, el tema que no puedes cuestionar, o el tema que es una víctima, que también hay gurús víctimas, donde tienes que estar todo el rato entendiendo que es un pobre gurú que lo pasa mal y tú tienes que estar dándole recursos o abasteciéndole totalmente o ayudándole totalmente porque el pobre gurú mira lo que tiene. Muchas veces ahí hay personalidades narcisistas o personalidades que parecen, ¿no? Que están dando mucho, pero se lo están dando a sí mismos porque, como tú bien has dicho al principio, están alimentando su necesidad de admiración y para eso necesitan seguidores. Y si las claro, personas no ven que hay aspectos donde, ¿no? Esa humildad se requiere trabajar, ujú, porque muchas veces salen los aspectos de falta de humildad cuando llegan a determinados sitios o de intolerancia o incluso mentir si alguien ha denunciado algo, pues ya te está demostrando que esas personas realmente no están donde están. mm, Y aunque sea doloroso, es mucho mejor bajar la idealización, verlo desde la tierra y mm, darte cuenta que quien está humanizado es el que realmente resuelve las cosas con amor, mm. no con hostias, eh, ni con, ni con Abusos, penalizaciones, ni maltratos. con castigos, ni con retiradas, Ujú, ni con dejar de contestar y un montón de cosas mm, que me explican los pacientes de determinados gurús cuando de alguna manera los han cuestionado, les han dicho algo, cuando dejan de hacer sus cursos o cuando les agradecen, que ni mm, siquiera se molestan en decir muchísimas gracias, has estado 8 años, 9, 10, 12, ujú, 15 y me alegro de que hayas aprendido y que puedas dar al mundo, ¿no? Porque eso también habla un poco de quién había detrás, ¿no? Entonces claro. esos son los matices que nosotros podemos tener en cuenta y ver un poquito la historia, ¿no? De dónde viene todo eso. Y también cuando hay inconsistencias, poderlo comentar con otras personas que te has sentido mal o que han habido cosas que las consideras abusos y poderlas contrastar. Mm, Porque las personas podemos cuestionar los funcionamientos, no tanto a la persona como los funcionamientos o qué resultan para nosotros. Y ahí también está nuestro aprendizaje de fortalecer nuestra autoestima y muchas veces darnos cuenta de cuáles eran nuestras carencias y transformar esas situaciones mm, en una fuerza interna que es la que mm, nos va a permitir salir airosos y al mismo tiempo tener un camino. Muchas mm, veces necesitamos personas que nos han dado un zasca y porque nosotras no lo hubiéramos visto. ya, Y con ese zasca, que no digo que sea lo ideal, pero pasa, eh, cambiamos la vida si sabemos aprovechar eso. mm, Y damos mucho más valor a empezar a escucharnos, a tenernos y a decir, mira, ha sido una crisis dura, mm, pero ahora sé que esto no lo voy a volver a repetir. Y en la medida de lo posible, voy a ver de qué manera esto también puede servir para otras personas. Esto es
El motivo por lo que en su momento escribí el efecto garrapata, por ejemplo, una mala experiencia, mm, ¿no? Que todo el mundo decía, se supone que sabías del tema. Bueno, saber del tema no significa que no claro. tengas, ¿no? Alguna Bueno, situación volvemos difícil. a lo mismo. Una cosa es el conocimiento que tú puedas leer y otra cosa es la experiencia, que ahí ¿No? E te queda incluso todo más claro. experienciarlo en muchas facetas y en muchas fases y con Mm, muchas personas, pero no dejamos de ser humanos, mm, ¿sí? Y que muchas veces nos pueden salir algunas cosas que nos resultan un aprendizaje vital. mm, Y ese aprendizaje vital, hoy por ejemplo, a mí me ha ayudado dentro de que fue, ¿no? Un aprendizaje de una decepción o lo que tuviera que ser humanamente, mm, pero también tengo la gratificación de que algunas personas, aunque haya fuera una sola, pero me han escrito bastantes, gracias porque esto me ha movido, me ha transformado y me ha permitido tal cosa. Y bueno, pues el camino de uno muchas veces ahorra que mm, otros pasen por situaciones adversas. Por eso comentar y expresar, oye, mira, esto no lo tengo claro, me está mm, pasando esto, con alguien que pueda tener cierta, ¿no? Autoridad y conocimiento que puedas confiar, muchas veces te da un contraste, pero muchas veces muchas personas tienen una falsa lealtad de decir, si es mi maestro, ¿cómo lo voy a cuestionar, no? mm, No, no estás cuestionando al maestro, tú tienes una inconsistencia, tienes que comprenderla. Y muchas veces puedes estar en confusión, permítetelo. Y eso es un mensaje que me gustaría dejar claro de que las personas, cuando tengan eso, no lo vivan con culpa o como que no están teniendo gratitud a ese maestro. mm, Porque la gratitud es muy bella, ¿eh? Y lo que has aprendido de las personas siempre va a estar ahí. Pero tienes un camino y eres tú misma. Y mm. desde ese camino tienes que ser fiel a seguir caminando de la manera constructiva. Este es el mensaje que quería dar a muchas personas que a veces han alargado por miedo, por Mm, duda, y no han dado el paso de decir, bueno, esto no me gusta porque lo tengo que vivir. Y mm, porque sea tal, yo tengo que aceptar esto. Y eso es el precio que tengo que pagar por la gratitud. No, ningún ser humano debe nada, nadie ni tiene que pagar tal precio. Y menos si es un precio que te desvía del camino, te agrede, no te da paz y no te deja avanzar. mm. Eso realmente los que estéis escuchando, de verdad, a lo mejor podéis incluso volver atrás y volverlo a escuchar porque os puede ayudar mucho, en especial si os movéis en estos ambientes de yoga, etcétera, donde estas situaciones, por desgracia, se dan bastante a menudo. Pues, Marian, ¿algo más que nos quieras añadir sobre este tema? Yo creo que La frase esta última era... está muy bien y es un poco pues la invitación a que tenemos que creer más en nosotros mismos y Mm, que cuando tenemos muchas dudas de nosotros mismos son simplemente heridas. mm, Heridas que requieren la atención, el cuidado, la compasión, el estar presente o alguien que tenga los conocimientos, conozca lo que implica para que puedas estar en ti y saber que en realidad no hay nada que esté mal, solamente son las experiencias, las creencias y el sufrimiento que está confundiendo esa identidad y que en esa vulnerabilidad es cuando muchas veces se producen los abusos. mm. Y eso no implica que hayas hecho nada mal, sino que hay personas que se aprovechan de los puntos débiles y saben muy bien a quienes tienen que ir. Y tanto. Sí, sí, así es. Así que nada, a todos los que nos estéis escuchando, si estáis en una situación así o conocéis a alguien que lo esté, pues ya sabéis, le pasáis este vídeo o aplicáis lo que Marian nos ha explicado. Así que muchísimas gracias, agradezco mucho tus palabras porque también necesitaba oírlas. Yo también pasé una situación complicada hace tiempo y realmente pues hubiera agradecido escuchar tus palabras, aunque también te decir que contacté, ah, por suerte, por aquella época me llegó un psicólogo que también hacía prácticas de yoga y también me ayudó también a pasar esta situación porque realmente es doloroso y se pasa mal, ¿eh? Porque te hacen sentir muy miserable. Y eso Mm. es duro, es duro. Así que nada, muchísimas gracias. Y hala, a la siguiente conversación, también con muchas ganas, como siempre digo, porque me encantan todas las cosas que nos explicas y nos hace reflexionar.
y hablar contigo es, vamos, es como haces una gran transformación. Así que me gusta Yo mucho, creo que, muchísimas gracias. yo creo que cuando se está a gusto, pues todo es más fácil, ¿no? Así que gracias Eso es cierto. por el espacio. A ti, Marian, por venir aquí siempre a hablarnos. Nos vemos en la siguiente conversación. Sí, Adiós a hasta luego. todos. Adiós, Marian. Adiós.